¿Me prestas el teléfono?, me preguntó, como un martes por la noche cualquiera. Su teléfono estaba muerto, justo cuando estábamos a punto de salir a cenar. Ni lo pensé 2 veces, se lo di. Llevábamos casi 5 años casados. Confiaba en él, totalmente. Era esa clase de confianza que ni siquiera cuestionas, ¿sabes? Lo usó unos minutos y, como siempre, prometió cerrar sesión en todo cuando terminara. Nada del otro mundo, o al menos eso pensé. Pero había una vocecita dentro de mí, susurrándome que algo no iba bien. Le quité importancia. ¿Por qué iba a sospechar nada? Era mi marido, el hombre con el que había pasado casi media década construyendo una vida. Pero esa vocecita, sí, no me dejaba en paz. No me daría cuenta hasta días después de que una simple petición acabaría desvelando todo lo que creía saber sobre él y sobre nosotros. Pasaron los días y la vida seguía su curso. Pero esa extraña sensación, como si algo no estuviera bien, me persiguió. Al principio era muy sutil, solo una silenciosa incomodidad que intentaba ignorar. Luego, unos días después, estaba en mi hora de almuerzo, sentada en el auto, mirando mi teléfono. Tenía un sándwich en mi regazo, a medio comer, y todo lo demás se desvaneció en el fondo. Y entonces, ¡zas!, lo vi. Un nuevo mensaje. Era del chat grupal de mi esposo. Me quedé paralizada, completamente. El sándwich se me resbaló de la mano y cayó al suelo del coche. Se me encogió el estómago. Había prometido cerrar sesión, pero, claramente, no lo había hecho. El chat grupal estaba ahí, abierto de par en par, mirándome a la cara. Y así, sin más, se me encogió el corazón. No quería mirar, pero no pude evitarlo. Le di un toquecito y ¡zas!, me vi envuelto en una conversación a la que nunca pedí participar. Y no eran solo charlas triviales, eran chistes y comentarios. Algunos eran simplemente bobos, pero otros eran hirientes. Todos sobre mí. Mientras revisaba los mensajes, cada uno me impactaba más. No se trataba solo de mí, sino de cómo me veían, cómo me trataban. Sus amigos, que yo creía que eran, digamos, geniales e inofensivos, ahora eran totalmente diferentes. Un mensaje me llamó la atención. ¿Qué tal la vida de casada con el proyecto? ¿El chiste? Sobre que yo era su proyecto para arreglar. ¿Y mi esposo? Respondió. Es estable, predecible, a veces da mucho trabajo. Eso debería haber sido suficiente, ¿no? Quizás un malentendido, pero no, había más. Otro amigo intervino. Te encerraste demasiado pronto. Todos rieron. ¿Y mi esposo? No me defendió. Ni siquiera intentó detenerlo. Sí, dijo. A veces me pregunto si podría haber aspirado a más. Eso me dio en el pecho. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo permitió que dijeran eso de mí? Y eso fue solo el principio. Cuanto más leía, peor se ponía. Bromeaban sobre mi edad, sobre que no era lo suficientemente bueno para tener hijos, sobre cómo mi carrera era solo un proyecto secundario que apenas importaba. Se reían de mí, de mis esperanzas, de mis dificultades. ¿Y él? Se reía con ellos. Ni una sola vez dijo algo. Ni una sola vez dijo, oye, esa es mi esposa. Seguí desplazándome, aunque me ardían los ojos, pero no podía parar.
Cada mensaje nuevo me parecía peor que el anterior. Se burlaban de nuestros problemas de fertilidad, como si fueran una broma tonta. De que mi cuerpo no era suficiente, de que era demasiado intensa con mi deseo de tener una familia. Pero él lo hacía parecer y era él quien hacía un gran alboroto por todo. En un momento dado, me quedé paralizada, mirando la pantalla. El corazón me latía a 1000, pero me sentía entumecida. Este no era el hombre con el que me había casado. Esta no era la persona en la que confiaba. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas veces les había contado mi dolor? ¿Por qué no me había dado cuenta? No sabía qué hacer con todo eso. ¿Mi primer instinto? Olvidarlo, fingir que nunca había pasado. Pero no podía. Las palabras estaban grabadas en mi mente. Necesitaba confrontarlo. Pero no estaba lista. Todavía no. Ni siquiera estaba segura de poder soportarlo. Cuando llegué a casa esa noche, pude sentir la tensión entre nosotros. Él estaba en la cocina, cocinando como si todo estuviera bien, como si no hubiera descubierto la traición más dolorosa. Su voz era suave, su sonrisa era la misma, pero sus ojos no me miraban. Él lo sabía. Sabía que lo había visto todo. Cenamos. El tintineo de los cubiertos era el único sonido. Sentía que me asfixiaba. ¿Cómo podía parecer todo tan normal cuando mi mundo acababa de dar un vuelco? Me quedé allí sentada, fingiendo que todo estaba bien, mientras por dentro me moría. Finalmente, no pude aguantar más. Dejé el tenedor, con las manos temblorosas, y lo miré. ¿Cuánto tiempo llevas hablando así de mí? Se quedó paralizado. Solo por un segundo, como si lo hubiera pillado desprevenido. Pero luego puso una sonrisa falsa. ¿De qué estás hablando?, preguntó, intentando disimular. Deslicé mi teléfono sobre la mesa. El chat grupal estaba abierto. La evidencia estaba ahí mismo. La miró. Su rostro palideció. ¿Revisaste mis mensajes?, espetó, a la defensiva, como si yo fuera el que había hecho algo mal. Pero no me rendí. No pedí esto. Dejaste tu cuenta abierta. Ya lo he visto todo y ya está. Se quedó allí sentado, mirando la pantalla, como si intentara pensar qué decir. Entonces, claro, llegó la defensa. Es solo una broma, Emma. Estás exagerando. Ya sabes cómo son. Su voz temblaba, pero aún así intentó restarle importancia, como si no fuera para tanto. Pero era algo serio. Lo era todo. Cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que no había excusa, ninguna disculpa que pudiera arreglarlo. Me había convertido en el chiste, y yo estaba demasiado ciega para verlo. Y no eran solo las palabras, era el silencio. El silencio que decía, está bien tratarla así. No quiero excusas, dije con voz fría. Quiero respeto, quiero honestidad, y no me has dado ninguna de las dos. El aire entre nosotros se sentía denso. Él seguía intentando desviar la conversación, llamándome dramática. Estás exagerando, dijo. Pero ya no me importaba. Sus palabras no me dolieron, no significaban nada. Lo miré. De verdad lo miré. El hombre que creía conocer se había ido. En su lugar, había alguien a quien le importaba más encajar que protegerme. Y entonces lo comprendí. Estaba harta. Me había aferrado a algo que ya no existía. Estaba lista para soltarlo. Ya no aguanto más, dije. Se acabó. Los siguientes días, un borrón. No luchó por mí. Simplemente empacó sus cosas y se fue. El hombre que creía conocer se había ido, y quien apareció fue alguien que ni siquiera podía reconocer lo que había hecho. Una semana después, llegaron los papeles del divorcio.
Era oficial. Y aunque pensé que me sentiría aliviada, me afectó más de lo esperado. No fue solo el fin de un matrimonio, sino el fin de todo lo que creía saber sobre el amor y la confianza. Me mudé. Mis amigos me apoyaron, pero incluso ellos se quedaron impactados. Mi madre, sin embargo, no lo entendía. Intentó disuadirme, diciendo que todos los matrimonios pasan por momentos difíciles. Pero yo sabía que no era así. Había aprendido que no podía aferrarme a algo solo porque me resultaba familiar. Necesitaba más que eso. Pasaron los meses, y poco a poco, la vida volvió a la normalidad. Pero las cicatrices persistían. Reconstruí mi vida, mi autoestima. Y entonces un día conocí a James. Era amable, paciente, y lo más importante, me vio. Realmente me vio. Al principio, no estaba segura de estar lista. Me habían hecho mucho daño. Pero James no era como los demás. No me trataba como un proyecto. Me hacía sentir segura y me permitía amar de nuevo. Finalmente, mi ex apareció en mi puerta. Dijo que había cambiado. Pero yo ya no era la misma persona. No era la mujer que perdonaba, que se conformaba. Me alegra que hayas aprendido, dije con calma y firmeza, pero no puedes volver. No después de todo lo que pasó. Y con esto cerré la puerta. Pasó el tiempo y la vida con James se desarrolló. Compramos una casa y volví a soñar en grande, con un futuro basado en la confianza, el amor y el respeto. Sabía que algún día tendríamos hijos y que sería diferente. Esta vez sería real. Y me di cuenta, al reflexionar sobre todo, de que no puedes aferrarte a algo que ya está roto. Pero cuando encuentras el coraje para alejarte, abres la puerta a algo mejor, algo real. Ahora soy más fuerte, más sabio, y nunca me conformaré con menos de lo que merezco.